Mi nombre es Thea Fowler. Tengo 38 años. Y soy arquitecto. Del tipo que se usa cuando un edificio merece la pena ser salvado. 10 meses después de la muerte de mi abuela, mi madre me acorraló en el ático que ella me había dejado. Deslizó una pila de documentos legales sobre la isla de la cocina y me dijo: fírmalo o esto se prolongará durante años. Ella sonrió con sorna mientras lo decía. Ella había esperado toda su vida por esa sonrisa burlona, y quería verme sucumbir ante ella. No discutí. Firmé todas las páginas, recogí mi bolso y salí de la casa que más amaba en este mundo. Ella creía que mi firma era su victoria. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Había leído cada página de lo que ella estaba tomando. Ella nunca lo hizo. Y a la mañana siguiente, su propio abogado le gritaba tan fuerte que mi hermano podía oírlo a través de la puerta cerrada. Lo que ocurrió entre esa firma y ese grito es la razón por la que les cuento esta historia. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde la gente tranquila finalmente se hace oír a su manera. Contamos historias sobre familias, traición y el momento en que alguien deja de cargar con algo que nunca le correspondió cargar. Si esta historia te parece interesante, deja un comentario abajo y no olvides suscribirte. Permítame retroceder al principio, porque nada de esto tiene sentido sin la versión de mí que existía antes de ese septiembre. Dirijo un pequeño taller de conservación en Chicago. 4 empleados. Edificios antiguos, trabajo honesto. Pasé mis 20 años aprendiendo por qué las estructuras centenarias siguen en pie y mis 30 años convenciendo a los promotores inmobiliarios de que no las demolieran. En mi familia, sin embargo, mi puesto de trabajo era diferente. Yo era quien llamaban el calentador se estropea. Ville llama a Thea. Grant no puede resolver sus problemas fiscales. Thea tiene una hoja de cálculo. Mamá necesita que le arreglen la barandilla del porche antes de su almuerzo benéfico. Thea tiene un camión. Me dije a mí mismo que eso era cercanía. Me llevó mucho tiempo ver su forma. En mi familia, el amor funcionaba como un contrato de servicios, y yo era el servicio. Mi abuela Margot fue la excepción. Ella nunca me llamó para arreglar nada. Me llamó para construir cosas con ella, lo cual suena parecido. Pero es todo lo contrario. Luego llegó la llamada telefónica un martes de septiembre. La voz de mi madre, monótona y extrañamente formal, me decía que la abuela había muerto mientras dormía a los 89 años. Tranquila en el dormitorio, se había diseñado a sí misma bajo la claraboya sobre la que discutimos durante un mes, y que finalmente quedó perfecta. Detuve mi camioneta en la avenida Domín y me quedé allí sentado con las luces de emergencia encendidas durante un buen rato. Seguí esperando que el duelo se sintiera como en las películas. En cambio, sentí como si un muro de carga emergiera de mi propio pecho. Sin embargo, hay un detalle del funeral que no puedo olvidar. Todos en esa capilla estaban llorando o fingiendo hacerlo. Mi madre permanecía de pie en la primera fila, con los ojos secos y la espalda recta, y yo observaba cómo sus labios se movían levemente durante el elogio fúnebre. Ella no estaba rezando. Ella estaba haciendo matemáticas. Tienes que ver esta casa como yo la veo, porque para mi madre siempre fue solo un número. En 1974, mi abuela compró la planta superior sin terminar de la Iowa Piano Works, una antigua fábrica en el centro de la ciudad, cuando esa manzana era un lugar donde los impuestos se negaban a dejarla inactiva. Tenía 38 años, la misma edad que tengo yo ahora. Había enviudado recientemente y todo el mundo le decía que había perdido la cabeza. Ella pagó casi nada por ello porque era casi nada. Ladrillo visto. Palomas, un ascensor destartalado de 1911, que gemía como un órgano de iglesia. Durante décadas, acampó en un rincón del edificio y aprendió a conocerlo como quien aprende un idioma. Luego, hace N años, ella me llamó. Tenía 29 años cuando empezamos y 35 cuando terminamos, y reconstruimos ese ático entre los 4. Y un grupo rotativo de obreros muy pacientes. Un invernadero acristalado en la azotea, orientado de manera que el sol de invierno ilumine la isla de la cocina durante el desayuno. Un
Sistema de calefacción hidráulica a medida que funciona de forma tan silenciosa como la respiración. El montacargas fue restaurado tornillo a tornillo porque ella se negó a permitir que nadie destrozara la estructura principal del edificio. Ella conocía cada válvula, al tacto incluso a sus 80 y tantos años. Una noche, en el invernadero, mientras tomaba el té, golpeó la carpeta de documentos que estaba en el estante y dijo, lo que quiero que graben en algún sitio. Una casa no pertenece al nombre que figura en la escritura, pertenece a las manos que lo mantienen vivo. Pensé que estaba siendo poética. Ella estaba siendo literal y estaba actuando como una profeta. Pero no lo entendería hasta años después. Para cuando ella falleció, los tasadores valoraron el lugar en $5,5 millones y solo una persona que quedaba con vida sabía cómo gestionarlo. 2 semanas después del funeral, nos reunimos en la oficina de Dana Whitfield, la abogada especializada en sucesiones que la abuela había contratado por su cuenta años atrás. Dana tiene 45 años, viste una armadura de color grisáceo y lee los documentos legales como los cirujanos leen las radiografías. El testamento era breve y conciso. El ático y su contenido pasaron a ser míos. La herencia líquida, de unos $380,000, se repartió entre mi madre, Lorraine, y mi hermano, Grant. También había una carta, y Dana leyó una línea en voz alta porque la abuela se lo había pedido. La casa es para Thea, y ella sabe qué parte es importante. Recuerdo haber pensado que era una frase extraña, incluso para Margot. Lo archivé. No tenía ni idea de qué. Pasaría la mayor parte de un año dándole vueltas como si fuera una llave que no encajaba en ninguna cerradura que hubiera encontrado todavía. Al otro lado de la mesa, el rostro de mi madre reflejó algo que solo había visto una vez antes, en el funeral de mi padre. Cuando la bandera fue entregada a su hermano, en lugar de a ella, se puso blanco y luego quedó perfectamente liso, como si se estuviera extendiendo yeso con una espátula. Juntó las manos y le sonrió. A Dana. Bueno, dijo ella, a mi madre siempre le han encantado los proyectos. Grant se quedó mirando la alfombra y no dijo nada, lo cual, según descubriría más tarde, sería su postura ante todo lo que vendría después. En el estacionamiento, mi madre me abrazó, me dijo que juntos superaríamos esto y me elogió el abrigo. 9 días después, llegó un sobre grueso a mi apartamento en Wicker Park. La dirección del remitente era la de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Bene and Associates. Me quedé en la cocina leyéndolo con la puerta aún abierta y las llaves todavía en la mano. Mi madre estaba impugnando el testamento de mi abuela. Y me estaba acusando a mí. Para ser justos con mi madre, debería saber que se había acostumbrado tras 63 años de vida. Lorraine era la única hija de Margot. Criada en una época y en una familia donde la vida de una mujer era una escalera que se subía a base de esperar. Ella llevaba los vestidos adecuados. Se casó con el hombre adecuado. Presidió la gala del hospital de Neabville durante 11 años seguidos y mantenía una casa tan limpia que parecía deshabitada. Ella hizo absolutamente todo lo que el mundo le pidió, y lo hizo maravillosamente, y se suponía que su recompensa llegaría según lo previsto. La herencia de su madre, la silla de su madre, el rango de su madre. En el mundo de mi madre, las cosas se ordenaban de arriba hacia abajo. Por antigüedad, las madres por encima de las hijas, los dueños por encima de los ayudantes. Había esperado 6 décadas a que la gravedad hiciera su efecto. ¿Entender? Ella nunca quiso vivir en el ático. Los suelos de hormigón y los ladrillos a la vista le resultaban ofensivos. Durante años, ella lo llamó el almacén. Hasta que llegó la tasación, momento en el que se convirtió en nuestro hogar familiar. Lo que ella quería era el número, y más que el número, el orden que ese número representaba. Se suponía que la muerte de Margot marcaría el momento en que la corona pasaría a la siguiente generación. En cambio, su madre había pasado por encima de su cabeza y le había entregado todo a la favorita de la empleada doméstica, a su hija, que apareció con botas de trabajo. Sinceramente creo que, en su opinión, no me estaba robando nada. Estaba corrigiendo un error administrativo en él.
Universo. Eso es lo que la hacía peligrosa. Las personas que creen que sus ladrones son peligrosos se ponen nerviosas. Quienes creen que están restableciendo el orden incendiarán el juzgado y lo llamarán limpieza. La carta de su abogada contenía una frase que tuve que leer 2 veces de pie. En mi cocina. Deshacer la influencia. Ella afirmaba que yo había manipulado a una anciana moribunda. Aquí va la broma amarga sobre ser acusada de manipular a mi abuela. Yo era quien se había protegido precisamente de eso. 2 años antes de su muerte, cuando Margot me dijo que estaba actualizando su testamento, vi la señal de alarma a kilómetros de distancia. Una anciana, una propiedad valiosa, una familia con expectativas. Así que hice todo bien, y me refiero a todo. Insistí en que se hiciera una evaluación independiente de su capacidad mental por parte de un médico geriatra, la cual superó. Mientras resolvía el crucigrama, insistí en que utilizara a su propia abogada, Dana, a quien no conocía hasta ese año. Me negué a estar en el edificio el día que ella firmó. Existen registros de todo ello. Llevé todo el expediente a la oficina de Dana, y lo desplegué como si fuera una mano ganadora. Y Dana lo miró y pronunció la frase que cambió el rumbo de mi año. Esto es excelente, y por ahora cambia muy poco. Según explicó, una impugnación de un testamento no necesita ser contundente para ser devastadora. Solo es necesario presentarlo. En el momento en que la petición de mi madre llegó al registro del condado de Cook, el proceso de sucesión se paralizó. La casa no podía transferirse a mi nombre. La herencia quedaría en suspenso mientras los abogados intercambiaban documentos y las herencias en suspenso siguen teniendo sustento. Los impuestos sobre la propiedad, los gastos de construcción, el seguro y los servicios públicos de un ático de $5,5 millones, unos $14,000 al mes, se pagaban con el menguante dinero de la herencia mientras luchábamos. El tiempo no era neutral. El tiempo era su arma, y era legal. Me senté en mi camioneta frente a la oficina de Dana y sentí cómo se desvanecía la primera ilusión de mi vida, aquella en la que mi madre me quería, en algún lugar, debajo de todo, en una habitación que aún no habíamos encontrado. Entonces llamé a mi hermano porque necesitaba a alguien de la familia que estuviera de mi lado. No contestó. Mi hermano Grant tiene 35 años, vende software, y tiene 2 hijos gemelos de 4 años que creen que su tía Thea construyó todos los puentes de Chicago. No es un mal hombre. Quiero que eso quede constancia porque lo que hizo después fue, en cierto modo, peor que un villano. Era aritmética. Grant y su esposa Paige llevaban años alquilando un apartamento de 2 habitaciones con los gemelos, ahorrando para una entrada que se alejaba cada vez más como el horizonte. Y mi madre, que jamás en su vida ha fallado al localizar un punto de presión, lo llevó a almorzar. Me enteré más tarde por Paige, en fragmentos que probablemente no debería haber compartido. Cuando el ático venda miel, yo me ocuparé primero de ti y de los niños. Esa fue la oferta, no un soborno. Mi madre se desmayaría al oír esa palabra. Solo una madre ayudando. Grant no tuvo que hacer nada. Manténgase neutral, se negó a corroborar que la abuela era tan astuta como siempre. Hasta el final, algo que él sabía, mejor que casi nadie porque ella lo venció en Gin Remy la semana en que murió. Y lo hizo pagar. Entonces, mis llamadas empezaron a ir al buzón de voz. Mis mensajes recibieron respuesta con un día de retraso, breves y cuidadosas, como postales de un rehén. Él no me apuñaló. Él simplemente la sostuvo por el abrigo. En Navidad, por fin conseguí sacarle un mensaje de verdad, y lo he guardado. Dice que solo quiere lo que es justo. Thea. Leí eso en mi camioneta, afuera de una obra, con el motor encendido, y me reí, de una manera que me asustó un poco. Justo. Ahí estaba, la palabra que usaba la familia para referirse a ello. Mi abuela aprovechó su último acto de libertad en la tierra para dar las gracias a las manos que la mantuvieron con vida, y la familia tenía una corrección que presentar. El concurso se presentó formalmente en octubre, y con él llegó la versión de que mi madre estaba difundiendo por el mundo.
familiares de los que no había sabido nada. Desde mi boda, que al final no se celebró, me llamaron de repente. Voces suaves y penetrantes. Como cuando le hablas a alguien de quien te han advertido. Mi tía Carol me preguntó cómo estaba sobrellevando todo esto, lo que significaba que había leído el resumen de mamá. Una prima de Ohio quería que supiera que no estaba tomando partido, lo que significaba que sí lo había hecho. La iglesia de mi madre incluyó a la familia en la lista de oraciones para la sanación. El correo electrónico decía: de entre aquellos que querían dividirnos, yo era esa gente en algún lugar en Eatville tomando pastel de café. Me estaba convirtiendo en un ejemplo de lo que no se debe hacer. La ambiciosa nieta que logró incluirse en el testamento de una anciana confundida. Nadie llamó a Margot confundida mientras estuvo viva. No te habrías atrevido. A los 88 años, resolvía él. Crucigrama dominical a pluma y negociaba sus propios presupuestos con los contratistas. Pero las mujeres muertas pueden ser revisadas. Y mi madre es una editora con mucho talento. No luché contra la historia. Mi profesión me quitó ese instinto. Hace años. Cuando encuentras podredumbre en una viga, no te quedas en el sótano discutiendo con la podredumbre. Documéntalo. Tú lo fotografías. Tú redactas el informe. Y dejas que la estructura revele la verdad sobre sí misma con el tiempo. Así que seguí trabajando con discreción, pagándome mis propios gastos y guardando todos los registros. Luego, a principios de noviembre, apareció un sobre grueso en el buzón de la propiedad, dirigido al propietario del ático. Provenía de la junta directiva del edificio. Fui la única persona de la familia que se molestó en leerlo, y en la segunda página tuve que sentarme en el muelle de carga. El pasillo es un edificio catalogado como monumento histórico, y los edificios catalogados como tales en Chicago están sujetos a normas estrictas. La ciudad había marcado la fachada para su ciclo de restauración obligatorio. La Junta había aprobado el proyecto y la contribución especial ya era oficial. A cada unidad le correspondía su parte en función de los metros cuadrados. La participación en el ático ascendió a $312,000 y el primer pago vence este año. Esa era la página 1. La página 2 le recordó al dueño de la unidad algo que yo ya sabía de memoria porque ayudé a redactarla. En 2021, la abuela donó una servidumbre de conservación sobre la casa de cristal y los elementos originales de la fachada a un fideicomiso histórico, una promesa vinculante registrada en la escritura para siempre de que quien sea propietario del ático mantendrá esos elementos con los estándares de un museo, se someterá a inspecciones y reparará lo que el fideicomiso considere que necesita reparación según el calendario del fideicomiso, no el de los propietarios. La revisión rutinaria de la gestión del fideicomiso ya estaba programada para la primavera. Me senté en ese muelle de carga haciendo los cálculos que mi madre debería haber estado haciendo en el funeral. La casa no era un premio gordo de 5,5 millones. Era un ser vivo con una nómina, evaluaciones, obligaciones de servidumbre, aseguradoras y sistemas tan personalizados que los manuales existían principalmente en dos cabezas, una de las cuales quedó enterrada en septiembre. Nada de esto me asustó. Era mi oficio y, sinceramente, era mi pasión. Mantener ese edificio en funcionamiento era lo más parecido a una iglesia que tenía. Pero eso arrojó una luz más fría sobre toda la guerra. Mi madre estaba gastando todo lo que tenía para quitarme la corona de la cabeza. Yo era el único que sabía que la corona estaba hecha de hierro, y su siguiente movimiento fue asegurarse de que ni siquiera pudiera pulirlo mientras peleábamos. Resulta que los litigios son, en su mayor parte, tareas escolares con algún que otro toque de crueldad. Durante el invierno, mi vida se convirtió en una sucesión de solicitudes de documentos, interrogatorios y llamadas para programar citas, donde profesionales adultos discutían sobre agendas. Dana me explicó el coste estimado si llegábamos a juicio, que oscilaría entre $250,000 y $400,000, dependiendo de hasta qué punto mi madre quisiera que se arrasara con todo el dinero de la herencia, destinado a mamá y Grant, la única herencia que realmente iban a recibir, se
Estaba agotando a un ritmo de 14.000 libras al mes, apenas para pagar las luces y los impuestos. Mi madre estaba quemando su propia herencia para fastidiarme a mí. Cuando les hice notar esto a través de los abogados, la respuesta fue que la señora Fowler confiaba en que la venta de la propiedad compensaría a todos. La venta, ella, ya se la había saltado hasta el final. Desarrollé un ritual para cada declaración, cada conferencia de conciliación, cada reunión miserable bajo luces fluorescentes. Tomé un sobre grueso de papel manila, lo cerré y lo puse sobre la mesa junto a mi botella de agua. Nadie preguntó jamás qué contenía. Ni mi madre, ni su abogado, ni una sola vez en todos esos meses. Ese sobre será importante más adelante, así que recuérdalo. Dana lo notó por segunda vez y arqueó una ceja. Y le dije, es la casa sobre el papel. Me miró un momento y decidió no preguntar más, lo cual es una de las razones por las que quiero a Dana. En enero comenzaron las declaraciones. Mi madre llegó vestida con perlas y un traje color crema, me besó en la mejilla delante del taquígrafo judicial y luego pasó 4 horas bajo juramento describiéndome como un depredador que había aislado a su madre. Hay una especie de vértigo especial al oír que tu amor se describe con tanta fluidez como un crimen. Durante un receso en su declaración, en el pasillo junto a las máquinas expendedoras, mi madre pronunció la frase más cierta de toda la guerra. Se acercó y se puso a mi lado, oliendo a gardinas y a Victoria, y me observó por un momento con una expresión casi benevolente. Entonces me dio una palmadita en la manga y dijo, tú eres la empleada doméstica, Thea. La empleada doméstica no hereda nada de cámaras, nada de taquígrafo judicial, solo para mí. No le devolví nada. Mi oficio te enseña a quedarte quieta cuando el andamio tiembla. No se le añade movimiento a una estructura que busca una excusa para caerse. Sostuve su mirada hasta que sonrió y se alejó disparando fotos por el pasillo, y esperé hasta estar sola en mi camioneta antes de dejar que me temblaran las manos. Sin embargo, esto es lo que quiero que entiendas. Sobre esa frase, no era crueldad, o no solo eso, era su cosmología, dicha con franqueza. Esa noche, permanecí despierta viendo toda nuestra historia, a través de su lente, y el vértigo empeoró. Cada tubería que había sudado en ese ático, cada dibujo, cada amanecer que había pasado equilibrando los circuitos hidráulicos con la abuela pasándome el café. En el libro de contabilidad de mi madre, todo estaba registrado como servicio, deberes prestados por el inferior al superior. No se le deja la herencia al fontanero, porque ella era fontanera. La fontanería estaba pendiente. 6 años de mis manos estaban pendientes. Y lo terrible, lo que solo vi a las 3 de la mañana, fue que una parte de mí siempre lo había creído a medias también. ¿Por qué si no había pasado 38 años ganándome mi lugar en esa familia como una suscripción que caduca en el momento en que dejas de pagar? Mi madre pensó que había enunciado una ley de la naturaleza. Lo que en realidad había hecho era darme la sentencia exacta que necesitaría para ser libre. Mientras los abogados peleaban por quién era el dueño de la casa, alguien todavía tenía que mantenerla viva. El tribunal había nombrado un administrador neutral para la herencia, un hombre cansado llamado Sr. Akefer con otras 11 herencias en su escritorio, y aprobó un programa de mantenimiento porque los edificios no respetan las obligaciones legales. Así que 2 veces al mes antes del amanecer, firmaba el libro de registro que ese guardaba en el escritorio y hacía mi ronda. La gente piensa que un edificio es una cosa. No lo es. Es una promesa que se cumple cada semana o deja de cumplirse por completo. Purgué los circuitos hidráulicos antes de que llegara el frío intenso. Hice funcionar el montacargas hasta el final y escuché el sonido en los cables que indicaba problemas. Revisé las juntas del invernadero con una linterna entre los dientes, como me enseñó mi abuela, cuya voz aún resonaba allá arriba entre los barrotes. Podía saber la humedad por el crujido del tercer escalón. Tenía 85 años la última vez que reparó un actuador de válvula conmigo, y sus manos
Eran más firmes que las del aprendiz de 26 años que había traído conmigo. Esas mañanas fueron las únicas horas de todo aquel invierno en las que me sentí yo mismo. El dolor me acompañaba mientras trabajaba, pero era buena compañía, de la que te da herramientas. En la última visita de febrero, mi linterna iluminó una fisura en el sellador del barrote sur. Pequeña, temprana, de esas cosas que arreglas en una tarde en primavera o que ves convertirse en un problema de 5 cifras en otoño. La anoté en el libro de registro, la feché y me quedé allí un buen rato. Alguien tendría que arreglar eso antes de junio. Me pregunté quién se imaginaban que sería ese alguien. En marzo, mi madre encontró la manera de ignorar incluso esas advertencias. Su abogado presentó una petición ante el administrador, alegando que yo podría estar retirando o alterando bienes de la herencia durante mis visitas sin supervisión. No había ni una pizca de evidencia porque no estaba sucediendo. Pero acusaciones como esa no necesitan tener éxito para funcionar. El señor Okafor, oculto y cauteloso, hizo lo que era burocráticamente seguro. Cambiaron las cerraduras. Mi programa de mantenimiento se redujo al mínimo legal. Una vez al mes, supervisado, solo durante el día. Me quedé en su oficina y mantuve la voz firme mientras le explicaba que hace un sistema hidráulico personalizado cuando nadie recorre los circuitos. ¿Qué sucede con una casa de cristal histórica cuando las pequeñas grietas pasan el invierno? Él se mostró comprensivo como lo es un hombre ahogado en papeleo. Tenía las manos atadas. Dijo que todos siempre tenían las manos atadas. Esa fue la tercera cosa que la guerra me quitó. El derecho a estar dentro del único lugar en la tierra donde sabía exactamente quién era. Me ofreció un sorbo de café al salir la última mañana sin supervisión. Ha estado en ese escritorio desde antes de que la abuela terminara la renovación, y nos vio devolverle la vida a esa casa año tras año. Miró a izquierda, miró a derecha y bajó la voz como un hombre que informa desde territorio ocupado. Vienen, toman fotos, se van. Nadie toca las máquinas, dice la señorita Fowler. Nadie siquiera las mira. Le di las gracias y conduje de regreso a Wicker Park con mi caja de herramientas en el asiento del copiloto como un perro al que le han dicho que el parque está cerrado. Una casa como esa no castiga el abandono de inmediato. Espera en silencio, paciente. ¿Cómo? Espera la respiración contenida y la primavera llegaría con una inspección de administración incluida. La siguiente grieta en mis ilusiones restantes vino de Grant, de todas las personas, en abril. Su conciencia corría con retraso, pero corría. Me llamó desde un estacionamiento, con la voz baja, y me dijo que nuestra madre había pasado la tarde del martes mostrándole el ático a una agente inmobiliaria de lujo mientras la propiedad estaba congelada, cuando ella no poseía absolutamente nada de ella. Había entrado el día del inventario del administrador, se presentó como la próxima propietaria, y le mostró a la mujer Milá, casa de la abuela, hablando de la puesta en escena y las propiedades comparables. Cuando el agente preguntó sobre el litigio pendiente, mi madre hizo un gesto con la mano y dijo, mi hija es solo una formalidad en este momento. ¿Una formalidad? Me paré en una obra con varillas de refuerzo alrededor de los tobillos y dejé que esa palabra resonara. Aclaró todo honestamente. Y estoy agradecida por ello. No tenía ningún plan para la casa, ninguna curiosidad al respecto. En su mente, ya estaba subdividida en números, precio de venta, comisión, ganancias y un cheque que finalmente la convertiría en la matriarca que repartía fortunas desde la cabecera de la mesa. No quería la casa de la abuela. Quería el trono de la abuela convertido en efectivo. Grant, para su crédito, parecía disgustado. Por ello, para su crédito, terminó la llamada como terminaba todas las llamadas de ese año. No le digas que te dije que las cosas ya son bastante difíciles. Lo prometí y cumplí la promesa y lo agregué al creciente archivo de cosas que mi silencio estaba subvencionando. Luego colgué y miré el sobre Manila en mi asiento de copiloto y una idea que había estado rondando por mi mente durante semanas. Dejaron de hacerlo y se asentaron. Si ella
Deseaba tanto la casa sin saber qué era, tal vez el problema. No era su deseo. En mayo, los abogados organizaron una conferencia de conciliación, de esas a las que todos asisten y de las que nadie espera sobrevivir. Sala de conferencias, café malo, mi madre vestida de lino, del color de una boda. Antes de que comenzara la conversación, hice algo que había estado planeando durante semanas. Saqué una carpeta de 7,5 centímetros de mi bolso y la puse sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar el bloc de notas de Bene, y la deslicé hacia el lado de mi madre. Había pasado un mes de noches construyéndola. El libro de la casa, cada sistema de ese ático mapeado y fotografiado. Programas de mantenimiento, por semana, mes y temporada. Números de válvulas, ajustes de la caldera, el registro de servicio del ascensor desde su restauración. La servidumbre completa con los estándares de inspección del fideicomiso, traducidos del lenguaje legal al inglés. La evaluación de la fachada, el calendario de pagos, el directorio de contratistas con las 3 empresas en Illinois estaba cualificado para intervenir en los vitrales protegidos. La primera página era una carta mía, sin jerga legal. Quien quiera que termine siendo dueño de esta casa, esto es lo que necesita. Esto es lo que cuesta. Y a esta persona hay que llamar, porque el edificio no debería sufrir por nuestra guerra. Dana pensó que era una locura estratégica entregarle a la otra parte un informe completo de las cargas en medio de la negociación. Tal vez. Pero decidí desde el principio que, pasara lo que pasara, nadie diría jamás que la casa fracasó porque yo guardaba secretos. Mi madre miró la carpeta como quien mira un pájaro muerto en la puerta de casa. Luego extendió un dedo bien cuidado y la devolvió al otro lado de la mesa sin abrirla. Es una casa, no una nave espacial. Los ojos de su abogado siguieron la carpeta hasta mí y se detuvieron en ella un instante más que los de sus clientes. Quiero hacer una pausa aquí, porque algunos de ustedes conocen esta misma sensación. Si alguna vez han intentado entregarle la verdad a alguien con ambas manos y han visto cómo la devuelve al otro lado de la mesa, saben exactamente dónde estaba yo. Sigan conmigo porque todo lo que sucede a partir de ahora es la razón por la que algunos, una vez que las puertas se cierran, nunca vuelven a abrirse. Si alguna vez has sido quien mantuvo a una familia funcionando mientras ellos lo llamaban nada, cuéntame en los comentarios. Leo a todos. Ahora, la conferencia se derrumbó en menos de una hora. Mi madre repitió su amenaza favorita al salir, y conduje a casa con el libro de la casa en el asiento de al lado, sabiendo ya que algún día volvería a ponerlo en esa isla de la cocina. Retrocede medio paso, porque me salté las fiestas, y las fiestas importan. El día de acción de gracias llegó 2 meses después de que comenzara la demanda. Me enteré de la cena, como te enteras de las fiestas en 7º grado por una foto. 22 personas alrededor de la mesa extendida de mi madre en Neapville. La vajilla buena fuera. Los gemelos de Grant, con suéteres iguales. Un número de sillas que claramente nunca me había incluido. La tía Carol me envió un correo electrónico la semana siguiente. Asunto, pensando en ti. Párrafo en el cuerpo explicando que realmente debería considerar dejar todo esto por él. Bien de mamá porque no se está volviendo más joven y la familia es la familia y seguramente ninguna casa vale esto. Lo leí 2 veces. Y entendí algo sobre cómo funcionan realmente estas guerras. La familia no estaban sopesando las pruebas. La mayoría de ellos jamás leerá un solo expediente. Se alineaban por rango, como siempre lo había hecho la familia. Y según esa geometría, yo era una hija que desafiaba a su madre. Punto final. Culpable según el organigrama. La verdad tampoco tenía cabida en esa mesa. Lo que me ayudó a superar esa semana en particular fue algo pequeño y casi tonto. Llegó una tarjeta a mi apartamento, mi nombre en mayúsculas cuidadosamente escritas por S en la recepción. Se cayó una tarjeta de regalo de una panadería y una frase escrita con bolígrafo azul. El edificio no oye tus pasos. La puse en mi refrigerador, donde otras personas ponen las boletas de calificaciones de sus hijos. Y. No me avergüenza decirte que hizo más por mí que toda mi estirpe ese año.
El rango es una historia que la gente acepta contar. También no es la familia, la de verdad. Una de esas historias tenía una silla para mí y la otra no. Y se estaba volviendo muy difícil seguir fingiendo que eran la misma historia. Quiero mostrarte una cosa más antes del último acto de la guerra porque, sin ella, mi madre es una caricatura. Y las caricaturas son mentiras. Junio. Mi visita mensual supervisada coincidió con el día del inventario, y fui a recoger mis herramientas restantes bajo la mirada amable del señor Okafor. Doblé la esquina hacia el dormitorio de la abuela y encontré a mi madre de pie sola en el armario de cedro, de espaldas a mí, sosteniendo el viejo cardigan gris de mi abuela contra su pecho, sin posar. Nadie la observaba excepto los abrigos. Me oyó y no se sobresaltó, y cuando habló, su voz, por una vez, no tenía artificios. Hice todo lo que me pidió, dijo. El vestido adecuado, el marido adecuado, la sonrisa adecuada en las fiestas adecuadas durante 50 años. Ella te enseñó a usar la caldera, Tea. Me trató como a una invitada, como a un empleado con el que hay que ser educada. Pasó el pulgar por el botón del cardigan. Por un instante, lo vi todo. Una chica de los años 70 que hacía la perfección. Para una madre que ya estaba en el taller de pianos con mono de trabajo, aprendiendo sobre válvulas, liberándose, y sin pensar ni una sola vez en llevar a su hija con ella. La misma escalera que me estaba aplastando había. La aplasté durante 60 años. Ella simplemente decidió que la respuesta era llegar a la cima en lugar de bajar. Casi. Le entregué todo allí mismo por lástima. Y necesito que sepas eso de mí. Casi. Entonces sintió mi mirada, y la laca volvió a caer sobre su rostro como una tapa que se cierra. Colgó el cardigan con 2 dedos precisos. Esta casa me debe una vida, dijo, pasando a mi lado. Tú solo eres el papeleo que estorba. Así que, volviendo a la guerra, ese mismo mes, la puerta profesional más importante de mi vida se abrió de par en par. El Estado finalmente había financiado la restauración de la Yobay Armory. Sin relación con la fábrica de pianos, solo el dinero de los mismos industriales fallecidos hace mucho tiempo. Un monumento imponente a 2 vecindarios de distancia, que todos los arquitectos de conservación del Medio Oeste habían estado rondando durante una década. Mi estudio ganó el encargo. El mío, 4 empleados y un camión, superando a empresas con vestíbulos de mármol. Era el tipo de proyecto que define una carrera y construye los próximos 20 años. Y me necesitaba completo. Mis horas, mi concentración y una firma. Que no estuviera desangrando dinero en un tribunal. Fue entonces cuando Dana, que no se anda con rodeos, puso la verdadera aritmética sobre la mesa de conferencias. Probablemente ganaríamos en el juicio. El expediente de la abuela era una fortaleza. El examen de capacidad independiente. El abogado externó mi ausencia documentada en la firma, pero probablemente no era el problema. El calendario marcaba 2 años para el juicio, probablemente 3 con mi madre retrasando las cosas, y ya estaba prometiendo una apelación a través de Bene como otras personas prometían tarjetas de Navidad. Los costos del litigio rondaban las 6 cifras. El efectivo de la herencia se agotaría en algún momento del segundo año, momento en el que el tribunal podría ordenar la venta de la propiedad de todos modos solo para pagar el flete, y el Arsenal no esperaría. Comisiones como esas van a las firmas, que se presentan completas. Probablemente ganarás la casa, dijo Dana con calma. Me estarás viendo dentro de 3 años y habrás vendido todo lo que construiste para merecerla. Conduje a casa por el camino largo a lo largo del lago. Esa noche dejé de hacerme la pregunta que había estado viviendo dentro durante 9 meses. ¿Cómo gano? Y me hice una pregunta, diferente por primera vez. ¿Qué era? Exactamente lo que todavía intentaba demostrar y ¿a quién? Antes de contarte lo que elegí, tengo que contarte sobre la noche más fría de aquel invierno de enero. Porque esa es la noche en que realmente comenzó la elección. 4 bajo cero, viento del lago como un rencor. A las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó con una alerta automática. El sistema de monitoreo de la casa de cristal, que
Todavía me enviaba mensajes de texto porque a través de cada archivo y cada cambio de cerradura, a nadie se le había ocurrido preguntar a quién llamaba el edificio. Cuando tenía miedo. Presa de hielo en la canaleta sur. Agua derretida retrocediendo hacia el canal de acristalamiento. Dejado solo. Hasta la mañana. Eso es agua dentro de una casa de cristal histórica y luego sus ajustadores de seguros y el fideicomiso y 6 cifras. Llamé a la línea de emergencia. Desperté al pobre señor Okafor, obtuve una autorización aturdida y conduje por calles vacías hasta el pasillo. El hombre nocturno de Salmé dejó subir. Pasé 2 horas en ese techo con linterna frontal y arnés, despejando el canal con vapor, las manos sin sensibilidad, el aliento congelado en mi cuello. Práctica estándar, honestamente. Mi abuela y yo habíamos hecho el mismo trabajo juntas con un viento peor el invierno en que cumplió 87 años. Cuando terminamos, me senté contra el parapeto, miré el horizonte que proyectaba su luz como monedas sobre el lago helado, y comencé a reír sola a las 2:40 de la mañana porque finalmente vi la forma de mi propia vida desde afuera. La mujer a la que habían dejado fuera. La mujer que me demandaba dormida en Neapville, soñando con precios de lista. Y yo en el tejado en enero, sin cobrar, sin agradecimiento, sin salario, manteniendo vivo su premio para ella. Había convertido incluso esta guerra en otra forma de ser la ayuda. Allí arriba en el parapeto, la voz de mi abuela volvió a mí, una pregunta que había hecho una vez en la casa de cristal, que yo había descartado de risa en ese momento. Ya, no sonaba graciosa. Sonaba como una puerta que se abre. Te diré la pregunta pronto, lo prometo. Primero, mi madre hizo su oferta final. La demanda de acuerdo llegó de la oficina de Bene a finales de junio, vestida de cortesía como se viste una trampa. Se marcha. Los términos, yo renunciaría a todo. Derechos sobre el ático y su contenido, confirmando la transferencia a mi madre. Ella retiraría la demanda y las acusaciones de influencia indebida. Liberaciones mutuas por todas partes. Todos se marchan. Y. Esta era la parte que ella debió saborear. Me pagarían generosamente $50,000 por mis años de contribuciones a la propiedad. $50,000 por 6 años de mis manos y cada amanecer que le había dedicado a ese edificio. Dana lo leyó en voz alta para que pudiera oír cómo sonaba fuera de mi propia cabeza. Luego lo dejó y me dijo la verdad estratégica. Una oferta como esa en ese momento significaba que su bando había cedido. Primero, el descubrimiento había ido mal para ellos. El juicio probablemente iría peor. Tiene miedo de perder, dijo Dana. Por eso, te está ofreciendo una salida rápida. Ahora, si quieres luchar, este es en realidad el momento en que eres más fuerte. Y entonces llamó Grant, porque nuestra madre nunca envía un solo mensajero. Lo transmitió casi palabra por palabra. Miserable como un niño recitando líneas. Tómalo, lo resuelve rápido o lo alargará durante años. Lo dice en serio. Apelará a todo. Dice que tiene todo el tiempo del mundo. Ahí estaba. Toda su doctrina en una sola amenaza. Tenía todo el tiempo del mundo porque no construía nada, no cuidaba nada, no mantenía nada con vida. Y yo no tenía nada de tiempo. Porque si lo hacía. Le dije a Dana que necesitaba una noche antes de que respondiéramos. Le dije que necesitaba sentarme con una calculadora y ella asintió, asumiendo que me refería a los honorarios frente al patrimonio, los activos frente a los años. Una suposición razonable. Incorrecta. El número que realmente necesitaba no estaba en ninguna de las hojas de cálculo. Necesitaba calcular cuánto me había costado el amor de mi familia por año y si aún podía pagarlo. Esa noche, extendí toda la verdad sobre la mesa de mi cocina, cada documento, y simplemente sumé como lo haría con cualquier edificio, sin trucos, sin trampas, sin cláusulas ingeniosas, aritmética. Esto es lo que la persona dueña de ese ático tenía a la vista de todos. Todo, publicó, todo en el libro de la casa que mi madre había rechazado con una dedo. La tasación de la fachada, $312,000. El primer plazo vence en unos meses. La servidumbre, una revisión de administración ya
programada, y el fideicomiso no negocia estándares. La grieta en el acristalamiento sur que registré en febrero ya estaría en su lista con un plazo de reparación vinculante, probablemente de 90 días. Precios de especialistas. Los costos de mantenimiento, $14.000 al mes por roturas. El seguro, vi la carta de la aseguradora en la fase de descubrimiento. La cobertura estaba condicionada a un ingeniero de sistemas registrado, un estatus que yo ostentaba personalmente, y se dejaría de renovar cuando eso cambiara. La cobertura de reemplazo en sistemas a medida. Sin su ingeniero cuesta mucho más. Si es que se puede conseguir. El contrato de servicio, mis estudios, firmado por la abuela. En 2019, cláusula estándar de rescisión por cambio de propietario. Lo que significa que terminó el día que se transfirió la escritura. Y la salida que todos asumieron, venderlo rápido y hacerse rico, tenía una puerta que la bloqueaba porque no se puede cerrar la venta de una propiedad histórica con una tasación pendiente y una violación de servidumbre no realizada sin revelar ambas. Y lujo, los compradores no pagan el precio de lista por él. Trabajo de otra persona. Nada de esto fue sabotaje. Simplemente era la casa como era. Un animal magnífico que devora conocimiento y dinero según un cronograma. La abuela lo sabía. Yo lo sabía. Mi madre se había negado 2 veces, delante de testigos, a saberlo. Me recosté alrededor de la medianoche y comprendí que la verdadera pregunta nunca fue si se arrepentiría de haberla aceptado. Lo haría. La pregunta era cuánto me costaría dejarla y si finalmente estaba dispuesto a pagar eso en su lugar. No decidí solo en esa mesa. A la 1 de la mañana, llamé a Maris Vega, ingeniera estructural, mi mejor amiga desde que el derrumbe de un andamio casi nos presentó a Dios a ambas en 2015. Vino en pijama con una botella de vino y escuchó cómo escuchan los ingenieros, sin asentir, analizando cada detalle. Le di todos los argumentos para luchar, el juicio que podíamos ganar, el archivo de la fortaleza, el principio de la cosa, los deseos de la abuela. 6 años de mis manos. Cuando finalmente me quedé sin nada, ella se quedó callada un rato. Entonces me hizo la única pregunta que realmente ha cambiado mi vida. Digamos que ganas en 3 años. Cuéntame cómo fue el día siguiente. ¿Quién le vas a entregar el trofeo exactamente? Tu abuela ha muerto, Thea. Ella no está esperando en la línea de meta. Las únicas personas que te observan mientras corres son las que te cobran la entrada. Sirvió el vino y continuó caminando suavemente, como quien golpea suavemente una pared, escuchando si hay un montante. Has estado pagando el alquiler de su amor toda tu vida. Arregla el porche, consigue que aprueben el cheque, gana el juicio, gánate la silla. ¿Cuándo finaliza el contrato de arrendamiento? Cuando tienes la oportunidad de vivir en algún lugar. Lloré brevemente junto a la estufa. Y no tenía nada que ver con el ático. Se trataba de 38 años de facturas que vencían al mismo tiempo. Nos quedamos sentados hasta las 3 y, en algún momento, la decisión dejó de ser una cuestión de estrategia y se convirtió en una factura que simplemente estaba harto de pagar. Voy a contarte lo que elegí, cuánto me costó, y porque su abogado estaba gritando al día siguiente. Pero si esta noche te encuentras en la misma situación en la que yo me encontraba, entre algo que amas y el precio que tienes que pagar para seguir demostrando que te lo mereces, detente un momento. Y hazte la misma pregunta que Marisol. ¿Cuándo finaliza el contrato de arrendamiento? Escribe tu respuesta en los comentarios. Honestamente, porque alguien más en esta audiencia necesita leerlo más que tú necesitas mantenerlo privado, y suscríbete si quieres escuchar la respuesta que encontré porque está llegando y mi madre nunca lo vio. Caminando hacia ella al amanecer yo lo tenía completo. Le envié un mensaje de texto a Dana antes de su primer café con una breve instrucción. Le dije que aceptara el trato. Dana me llamó antes de las 8, segura de que le había enviado ese mensaje medio dormida. Le expuse mis condiciones y ella se quedó en silencio de una manera nueva. Al darse cuenta de que ninguna de ellas era una trampa. Aceptaríamos la transferencia, el ático, el contenido, todo transmitido. Exactamente como la ley le gusta decir,
tal como está, donde se adjunta formalmente al acuerdo. Como anexos, el paquete completo de divulgación, la tasación, la servidumbre y los estándares fiduciarios, la correspondencia del seguro, el contrato de servicio con su cláusula de rescisión. Cada carga por escrito, ofrecida y reconocida, para que nadie pudiera jamás reclamar. Nombre. Había escondido un solo tornillo. En segundo lugar, una oferta abierta por escrito válida durante 10 días después del cierre. Mi estudio ofrecería una transición operativa de 90 días, a precio de coste, capacitando a quienes contrataran, guiando a su personal a través de todos los sistemas, una transferencia sin contratiempos, prácticamente gratis. En tercer lugar, mantuve una categoría que incluía los efectos personales del oficio, mis herramientas y las pertenencias de mis abuelas. En concreto, el compás de dibujo de latón que guardaba en el cajón del estudio, el que tenía desde 1974. En cuarto lugar, rechacé sus $50,000. Todo. Dana se opuso rotundamente. Y finalmente pronuncié la frase que había estado dándole vueltas toda la noche. No necesito su buena voluntad. Necesito su firma. Un largo silencio en la línea. Entonces Dana dijo, sabes que tengo la obligación de recordártelo. Podrías ganar esto. Y yo dije, lo sé. Eso es lo que lo convierte en una elección. Colgué el teléfono y me quedé de pie junto a la ventana mientras mi café se enfriaba, sintiendo el momento exacto en que mi antigua vida se cerraba tras de mí, como si oyera abrirse la puerta de una bóveda en algún lugar del edificio. Esto sería irreversible. Los actos no regresan. La oficina de Bene respondió en un plazo de 48 horas. Acepté todas las condiciones, con una prisa evidente en cada línea, y una adición de mi madre, que me decía que no había aprendido absolutamente nada. La firma tendría lugar en el propio ático. Bene escribió, disculpándose, que ella había pedido que se usara ese simbolismo. La noche anterior a la firma, mi teléfono sonó a las 11:40. Grant susurraba desde su garaje, mientras la familia dormía arriba. Había visto los documentos del acuerdo en la mesa de la cocina de su madre, y había hecho algo que nadie más de ese bando en la guerra se había molestado en hacer en 10 meses. Había leído algunas páginas, lo del mantenimiento, la carta adjunta sobre la evaluación, el tema del fideicomiso, los 90 días. ¿Es cierto? Le dije que cada línea era cierta y lo había sido desde noviembre, y que estaba guardada en una carpeta que su madre ya había apartado 2 veces. Hubo una larga pausa y pude oírlo haciendo lo que nuestra familia hace en lugar de pensar, tanteando para determinar de quién es la culpa de un hecho. Ella no dejará que Bene la explique paso a paso, dijo él. Lo intentó. En la oficina delante de todos. Ella le dijo que no le había pagado para que leyera los documentos de su hija. Tal vez. No deberías. Quiero decir, tal vez deberíamos ir más despacio. No sé. ¿Qué estoy preguntando? Realmente no lo hizo. Una parte de mí, hermano, quería que yo siguiera luchando para que la verdad siguiera siendo problema de otra persona. Y otra parte quería que firmara rápido para que el dinero llegara antes de que se supieran los hechos. Y las dos partes nunca habían tenido contacto entre sí. Fui amable con él. Es débil y es mi hermano, y ambas cosas son ciertas a la vez. Pero le dije la única frase que tenía. Le dije la verdad. 2 veces, Grant. No habrá una tercera vez, y no hace falta que la haya. Está todo por escrito. Siempre lo fue. Susurró buenas noches como un hombre que sale de la habitación de un hospital. Después, permanecí tumbado en la oscuridad. No sin poder dormir, simplemente despierto. La forma en que estás despierto antes de verter los cimientos. Mañana mi madre conseguiría todo lo que quisiera. Absolutamente todo. Jamás en mi vida había preparado un regalo con tanto esmero. El señor Okafor me concedió una última visita de mantenimiento la noche anterior a la firma, supervisada, en el sentido más laxo posible, por una asistente legal de la Junta que permaneció hablando por teléfono junto al ascensor. Yo preparo esa casa como si fuera un caballo que has vendido. Configuré cada sistema en su estado de seguridad máximo.
Etiqueté cada válvula con letras mayúsculas y pegué tarjetas de inicio rápido plastificadas en el interior de las puertas del armario de máquinas. Hice funcionar el montacargas en un viaje completo de ida y vuelta y me quedé escuchando el silbido de los cables. Luego llevé el libro de la casa a la isla de la cocina y lo dejé allí, bien pegado al borde de la encimera. Abierto en la página 1. Pase lo que pase mañana, la casa no podrá decir que la abandoné sin instrucciones. Por último, subí al invernadero para despedirme, y allí estaba el banco. El banco del piano, el único objeto que la abuela conservaba de los días en que la fábrica estaba en la sala de exposiciones. Levanté la tapa para comprobar si había humedad, y encontré un sobrepegado con cinta adhesiva. En el interior, mi nombre escrito con letra de dibujante, y debajo de mi nombre. Cuando decidas, no sí, sino cuándo. Lo había escrito 2 años antes de morir, en la misma estación que el testamento. Me senté en el suelo del invernadero y lo leía a la luz del escritorio. Ella había visto todo el tablero, con antelación. El hambre de su hija, la culpa de su nieta, la guerra, todo. Tu madre luchará por la dirección, escribió. Si conservarla empieza a poner en peligro tu vida, dale la dirección. La casa nunca fue la herencia, hija mía. El conocimiento es, toma mi brújula. Todo lo que he dibujado, te dibujé a ti primero. Y al final, la pregunta que me había hecho una vez en el invernadero mientras yo reía y echaba vapor al hielo de la canaleta, la misma que me había perseguido hasta un parapeto en enero. Si esta casa se convierte alguna vez en una jaula, ¿sabrás qué llave tienes en la mano? Esa noche dormí como no había dormido en un año. A la mañana siguiente, me puse mi mejor abrigo. Mi madre esbozó una sonrisa burlona. Traje un bolígrafo. Las 10 de la mañana. La luz de julio entraba por el invernadero e incidía sobre la isla de la cocina exactamente como la había dibujado. En aquellos tiempos, esto era solo una línea dibujada a lápiz. Y una promesa. Esa luz fue lo primero que noté. La segunda razón era que mi madre había movido el libro de registro de la casa al extremo opuesto del mostrador para hacer espacio para las carpetas de firmas, como cuando uno quita el correo de alguien de su nueva mesa. Llevaba perlas y el perfume de una mujer que recibe un premio a su trayectoria profesional. Bene llegó acompañado de 2 socios y con el rostro pálido característico de un abogado, cuyo cliente ha dejado de contestar sus llamadas entre reuniones. Dana estaba de pie a mi lado. Grant se pegó al hueco de la ventana como si fuera un paragüero y estudió el horizonte. Abajo, en el vestíbulo, Sal me había tomado de la mano con ambas manos por un instante mientras subía y no dijo nada, lo cual lo decía todo. Los papeles salían de las carpetas y filas, con pestañas rojas que saludaban desde los márgenes, y mi madre los alineaba sobre la piedra y me pasaba el primer juego con 2 dedos, los mismos 2 dedos que había usado en la carpeta en mayo. Entonces lo pronunció, la frase que seguramente había ensayado en el coche, deslizando el bolígrafo sobre los papeles como si fuera un adorno. Fírmalo o esto se prolongará durante años. La sonrisa burlona llegó puntualmente. Mientras lo llevaba puesto, echó un vistazo al ático, colocando ya los muebles, y comprendí que había pedido esta habitación precisamente para poder verme perder el control. Siguiendo el protocolo acordado, Dana batió el récord por última vez. Ella declaró ante todos los presentes que la transmisión era tal cual, que las divulgaciones adjuntas se incorporaron en su totalidad y que mi oferta de transición de 90 días, mi estudio al costo, permaneció abierto durante 10 días después del cierre. Ella los invitó formalmente a revisar las pruebas antes de la ejecución. Bene contuvo el aliento. Lorraine, te recomiendo encarecidamente que dediquemos la mañana a revisarlo. Mi madre lo interrumpió sin siquiera girar la cabeza. Ya hemos terminado de leer su documentación. Es una casa, no una nave espacial. Observé cómo la mandíbula de Bene se tensaba, mientras algo en su interior se resignaba formalmente. Dana se inclinó hacia mi oído, lo suficientemente bajo como para que solo yo la oyera. Di la palabra y caminamos. Todavía podemos ganar en el juicio.
La pluma yacía sobre la piedra que nos separaba. La luz de la mañana la atravesó como una mecha. Todo el mundo siempre pregunta por el próximo minuto, y todo el mundo siempre hace la misma pregunta. ¿Cómo me sentía? Así pues, aquí está el recuento honesto de ese minuto. De pie junto a la isla de la cocina de mi abuela, con un bolígrafo entre yo y el resto de mi vida, sentí la luz. Primero, mi luz, el ángulo por el que discutí con el contratista de cristales, la luz en la que la abuela tomaba su té durante los últimos años de una vida muy buena. Una parte de mí ya lo estaba lamentando, como se lamenta la pérdida de una persona, porque sabía que nunca volvería a estar allí. Entonces, la sentencia de mi madre desde el pasillo de las declaraciones volvió a sonar como había sonado cada semana durante meses, excepto que esta vez llegó sin ningún dolor. Como una campana sin badajo. Fuiste la ayuda. La ayuda no es hereditaria. Ella tenía razón, ese es el punto. La ayuda no es hereditaria. La ayuda se acumula, y lo que tus manos han forjado en ti, ningún tribunal en la tierra puede legalizarlo. Mi abuela me había estado diciéndolo mismo durante toda mi vida adulta, en sus propias palabras, y yo asentí con la cabeza sin haberlo oído ni una sola vez. Una casa no pertenece al nombre que figura en la escritura. Pertenece a las manos que lo mantienen vivo. Miré a Dana, negué con la cabeza, levemente y la observé aceptarlo. Luego hablé a la habitación con mi volumen habitual, que después de 10 meses de esta guerra se había convertido en una especie de volumen excesivo. Un detalle antes de firmar, que figura entre los efectos personales propios del oficio, la brújula de latón que está en el cajón del estudio. Era de la abuela. Me acompaña hoy. Mi madre incluso se echó a reír, un pequeño y luminoso destello de alivio, porque si yo estaba pidiendo una baratija, había perdido. Llévate tu baratija, dijo ella. Tomé el bolígrafo y firmé cada pestaña, una tras otra. Mi firma era la misma en la última página que en la primera. Digamos lo que digamos de los arquitectos, tenemos manos firmes. Y quiero ser sincera contigo sobre cómo me sentí, porque fueron ambas cosas a la vez y he dejado de fingir lo contrario. Sentí como si me estuviera cortando la mano para salir de una trampa que mi familia seguía llamando mesa, y fue como respirar profundamente por primera vez desde que era niña. Cuando terminé, coloqué la pila en fila como lo había hecho mi madre, la deslicé de nuevo sobre la piedra y apoyé la palma de la mano plana sobre el libro de la casa por última vez. Todo lo que esta casa necesita de ti está aquí. Lo necesita todas las semanas. No le importa a nombre de quien esté la escritura. Entonces cogí mi mochila y la brújula, y me puse en marcha. Detrás de mí, oí cómo se descorchaba una botella de Procco. Lo había traído frío, con vasos. El brindis me siguió hasta el ascensor, fino como un cristal que se resquebraja. El montacargas me bajó por última vez, un ascensor cuyos tornillos toqué con mis propias manos. Y me quedé de pie en medio del coche y dejé que me cantara durante todo el trayecto. En el vestíbulo, ese rodeó el mostrador. No es un hombre que hable mucho a lo largo del año, así que no puedo citarlo íntegramente. Se sujetó la gorra contra el pecho como si fuera domingo y dijo, fue un honor verla mantenerla con vida, señorita Fowler, el edificio. Y a la señora. Lo abracé, lo que rompió unas 4 de sus reglas, y me permití un minuto de intimidad en el vestíbulo entre las puertas de latón donde nadie podía verme. Entonces salí a la acera, bajo el brillante mediodía de julio, y descubrí que no tenía ningún lugar al que ir. Nadie está esperando a que yo arregle nada y no tengo ni idea de qué hacer con ninguno de los dos hechos. Caminé hasta mi camioneta dando un rodeo por la manzana, pasando por el muelle de carga donde, cuando tenía 35 años, había desmantelado una casa de cristal por secciones, como un barco dentro de una botella. Esa noche, mi teléfono hizo algo que no había hecho en 10 meses, o quizás en 20 años, para ser sincero. Nada. Sin abogados, sin familia, sin alertas en el edificio porque ya no tenía que preocuparme por él. Cené de pie, en mi pequeño apartamento mirando una brújula de latón sobre la encimera y dormí 9 horas como si hubiera
Saldado una deuda. A las 8:41 de la mañana siguiente. Sonó el teléfono. Conceder. Y volvió a susurrar, pero era un tipo de susurro diferente. De ese tipo que haces cuando alguien está gritando en la habitación de al lado y no quieres que sepa que lo estás narrando. Esto es lo que sucedió en Neighborville, según la crónica de Grant de esa mañana y la carta que Dana recibió antes del mediodía. Bene, preparándose para poner a la venta el ático. De inmediato, siguiendo las instrucciones de su cliente, con la tinta aún fresca, finalmente se sentó y realizó la diligencia debida posterior al cierre de la operación. Leyó todas las pruebas. Por primera vez, aparentemente en su totalidad, porque su cliente las había estado rechazando desde noviembre como una mujer que despide a un camarero con un gesto. Leyó la tasación de la fachada, $312,000, a cargo de la vivienda, con el primer plazo a pagar en los próximos meses. Leyó la carta de gestión del fideicomiso, la revisión ya programada, el acristalamiento del sur en su punto de mira, una ventana de cura vinculante a precios especializados y ninguna venta se cerrará limpiamente con nada de eso abierto porque todo tiene que ser revelado. Leyó la correspondencia de la aseguradora, el informe sobre el estado del vehículo del ingeniero responsable de la compañía, que había salido del edificio la mañana anterior con una brújula de latón, y la no renovación que le siguió como una sombra. Leyó el contrato de servicios de mi estudio, cuya cláusula de cambio de propiedad quedaba rescindida por el mismo acto que su cliente había celebrado con un brindis. Y entonces Grant jura que las paredes se movieron. Harold Bene, de 58 años, con la dignidad de un empleado de banco, se paró en la cocina de mi madre y le gritó: «¿Lo firmaste tal cual?» Ella adjuntó el manual al acuerdo. Ella te ofreció su propia empresa, por 90 días a precio de coste, y te quedan 9 días para aprovechar esa oferta. Y me dijiste, delante de toda mi oficina, que habíamos terminado de leer su documentación. No hay nadie que pueda demandar a Lorraine. ¿Comprendes por que luchaste durante un año para ganar? Ella lo reveló todo. Mi madre finalmente había tomado el trono de su madre, y el trono, como suelen hacer los tronos, había presentado inmediatamente su factura. Me senté con mi café mientras Grant Whisper narraba las consecuencias, y lo que sentí no fue exactamente un triunfo. Era más tranquilo y mucho más antiguo. Era un equilibrio aritmético. ¿Qué ocurrió en los meses siguientes? La mayoría de las veces lo escuché de segunda mano. Estaba ocupado. Buen trabajo. Pero deberías escuchar cómo se resolvió. Nunca llamó para disculparse. Por si te lo preguntas, esa llamada no existe en el teléfono de mi madre. La oferta de transición expiró a medianoche del día 10 y no fue aceptada porque aceptarla habría significado admitir que la documentación era real. A finales de agosto, el ático salió al mercado por el precio completo de 5 millones, y se incluyeron las divulgaciones correspondientes, tal como exige la ley. Según se informa, las proyecciones fueron encantadoras hasta la tercera página del escritor. La primera rebaja de precio se produjo a principios de octubre, la segunda un mes después, y en algún momento entre tanto, la revisión del fideicomiso concluyó y el plazo para la cura comenzó a contar exactamente según los precios especializados que yo había indicado en el directorio de contratistas que ella nunca había abierto. Steinway casi me rompió el corazón desde la distancia. Intentó venderlo por separado. Es un excelente instrumento. Merecía un hogar. Y descubrió que la única forma en que un piano de cola de conciertos sale de un ático en el piso 12 es a través de un hueco de ventana, con una grúa, con los permisos correspondientes, en una calle que la ciudad tiene que cerrar. El presupuesto para el montaje se llevó casi todo el valor del piano. Que yo sepa, sigue ahí arriba, ocupando su lugar, manteniendo su silencio. La plata heredada y los grandes muebles antiguos se subastaron y lograron lo que Brown Furniture suele hacer ahora en sus subastas: conmover a todos los involucrados. En noviembre, sonó mi teléfono y era ella. Y te voy a contar exactamente lo que dijo, porque es toda la historia en miniatura. Ni un hola, simplemente el calor está
haciendo algo raro en las salas del este. Tienes que venir. No es una disculpa, es una citación. El personal fue llamado nuevamente al servicio 10 meses después de que se les dijo que no heredarían el puesto. Miré por la ventana la primera nevada que caía sobre Wicker Park, y mantuve el mismo tono de voz que había mantenido durante todo el año. Los números de 3 contratistas autorizados se encuentran en la página 40 de la carpeta. Mamá, espero que lo hayas guardado. Cuídate. Y colgué, pero no bloqueé su número, y no ha vuelto a llamar desde entonces. Eso no es una pared. Es un límite. Y la diferencia es que un límite tiene una puerta que yo controlo. Grant apareció en mi estudio en diciembre con una caja de Potsky y su media disculpa. Yo le sujeté el abrigo, ¿verdad? Y le dije que sí, que lo había hecho. Y que, de todas formas, tomaría café con él una vez al mes. Y hemos mantenido esa costumbre de tomar un café una vez al mes. Ambos estamos aprendiendo las nuevas dimensiones. Por cierto, la historia de la familia en Neighborville no ha cambiado. En esa versión, sigo siendo la nieta que, mediante intrigas, se abrió camino hasta un testamento y que, misteriosamente, abandonó a una viuda indefensa en un ático de $5,5 millones de dólares. Algunas hormigas lo creen. Los dejé. Corregirlo me costaría horas que ahora gasto de otra manera porque aquí está el resultado final. Un pequeño paseo soleado cuesta arriba, elegí yo mismo. Mi mesa de dibujo debajo de la ventana, con un compás de latón en una caja de madera a su lado. El sitio del Arsenal está funcionando a todo volumen todo el día y yo trabajo allí con casco y todo. Y a veces, al final de un vertido, me quedo de pie en ese antiguo monumento desmantelado mientras el equipo recoge sus cosas. Y puedo sentir cómo empieza a cobrar vida de nuevo bajo nuestras manos. Nadie me lo dio. Nadie puede recuperarlo. Mi abuela tenía razón desde el principio. Una casa nunca pertenece a la persona que figura en la escritura. Pertenece a las manos que lo mantienen vivo. Y lo mismo ocurre con una familia, con una vida, contigo mismo. Esa es mi historia. Una firma, una carpeta que nadie leía y una brújula de latón que, en realidad, era la herencia desde el principio. Si alguien en tu vida trata tu trabajo como si fuera su derecho de nacimiento, tal vez esta sea una señal para que dejes de aceptarlo. Comparte esto con la persona que se encarga de que todo funcione, ella sabrá por qué. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima.